medidas de comercialidad de la carne. Entonces, si tenemos un manejo inadecuado y por lo tanto un animal estresado, la primera manifestación son las vocalizaciones. Pero vamos a ver más o menos lo mismo enfocado un poco diferente, ¿no? Esta manifestación del animal estresado nos puede llevar a problemas patológicos o a rendimientos subóptimos. ¿Se acuerdan que al principio mencionábamos los rendimientos subóptimos indeseables, como el síndrome de FD o la carne PCE, uno en bovinos y otro en cerdos, que son solo dos de los rendimientos subóptimos, ¿no? Hay diferentes gradaciones de esto. Entonces, en la secreción de corticosteroides y catecolaminas, como decíamos, que llevan un desequilibrio fisiológico, a veces bastante intenso, bastante fuerte, que se manifiesta con la inmunosupresión. Y cuando un organismo está inmunosuprimido, aunque sea transitoriamente, es más vulnerable a todo aquello que tenga algo que ver con su fisiología, ¿no? Por ejemplo, la glucólisis va a ser mucho más rápida, ¿no? Glicólisis o glucólisis rápida tiene efectos sobre parámetros físico-químicos y organolépticos. ¿Por qué? Si un cerdo es estresado y utiliza en ese momento del estrés toda la reserva de glucógeno que tiene, y yo lo llevo al sacrificio sin descansar, entonces la ruta metabólica ya se siguió, ¿no? Ya está en camino. Y ahorita vamos a ver cómo es que se manifiesta. Pues, su presión transitoria disminuye la capacidad biológica de la barrera gastrointestinal y entonces cualquier tipo de patógeno que pudiera estar presente en ese tracto, pues va a migrar más fácilmente al resto del organismo. ¿Sí? Puede haber diseminación de patógenos. Vamos a ver un poquito más enfocado a esto. El animal estresado, entonces, ya decíamos que secreta en mayor cantidad los corticosteroides y las catecolaminas, pero también esto nos va a llevar a un aumento de la temperatura corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las rutas metabólicas están actuando mucho más rápidamente, más exacerbadamente, ¿no? Y obviamente tiene que haber liberación de calor. Esta glucólisis rápida en animal también genera calor, pero al momento de dejarlo reposar, ya me pasé la otra, al momento de dejarlo de reposar, antes de llevarlo al sacrificio, le damos oportunidad a que se estabilice la condición fisiológica. El camino sería este, ¿no? La glucólisis rápida, formación de lactato, llega al hígado, mediante el ciclo de Cori se reconvierte en glucógeno y puede volver al ciclo, puede volver a utilizar el glucógeno que tiene como reserva. Si yo lo dejo que estabilice la condición fisiológica, y esto en los cerdos puede llevar, ¿qué podemos decir? Dependiendo del grado de estrés que tenga, pero en una hora ya más o menos se estabilizó, ¿no? Si yo lo llevo entonces al sacrificio, la caída del pH va a ser normal. ¿Sí? Posado. Pero eso mismo, si el animal no reposa. Este aumento de temperatura, el que está presentándose por la fisiología del animal que decíamos, y aparte, la glucólisis rápida también genera calor. ¿Sí? Este aumento de temperatura de arriba, hagan de cuenta, es cuando uno corre, está provocando un estrés al organismo. Sin embargo, es un nivel de estrés deseable, ¿no? Le está requiriendo más de lo necesario.
en términos fisiológicos, ¿no? Entendámoslo así. Pero sin embargo, la glucólisis rápida también genera calor y entonces se suman ambos aumentos de temperatura, ¿no? Lo llevo al sacrificio, ¿qué ocurre? Pues este aumento de temperatura sumado junto con el acúmulo de ácido láctico me va a llevar a la desnaturalización de proteínas sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que la fibra muscular se va a empezar a, a abrir prácticamente. Eso es la desnaturalización, ¿no? El rompimiento de las proteínas. No es solo el desdoblamiento de la proteína, sino es la pérdida de funcionalidad de la proteína. Y entonces, y de este pH muy, muy ácido, se abre la membrana celular, sale el sarcoplasma, junto con el sarcoplasma salen iones, por ejemplo, y por lo tanto, si hay muchos iones disueltos en el medio del músculo, la conductividad va a ser más alta, ¿no? ¿Se acuerdan de un experimento que tal vez hicieron en la secundaria, a lo mejor? De diferentes recipientes, uno tenía agua pura, otro tenía agua con sal y otro tenía agua con azúcar. Y luego le conectaban un foco, ¿no? Que estaba obviamente conectado a la electricidad, pero con los cables separados, lo introducían al agua y veían cómo encendía el foco. Lo introducían al agua con azúcar y luego al agua con sal, y la intensidad de la iluminación era diferente, ¿no? Se iluminaba mejor cuando estaba en el agua con sal. ¿Por qué? Porque la sal es mejor conductor de la electricidad. Aquí ocurre lo mismo. El sarcoplasma tiene muchos iones, es decir, tiene muchas sales. Por lo tanto, al momento de hacer la medición, va a ser un mejor conductor de la electricidad. Por eso es que la conductividad aumenta, ¿sí? Luego, como está saliendo agua, pues entonces la capacidad de retención de agua disminuye, ¿no? Es decir, se están rompiendo todos los enlaces, las fuerzas iniciales que son superficiales, las uniones, y también eh, los enlaces covalentes más débiles también se rompen, y eso provoca entonces que mayor cantidad de agua sea liberada. Por lo tanto, se dice que la capacidad de retención de agua baja. ¿Y qué ocurre si hay más agua en la superficie del músculo? Pues la luz se va a reflejar más fácilmente. Por eso decimos que la luminosidad aumenta. Y todo eso lo podemos medir con aparatos, ¿eh? Bueno, esto es un resumen de esa parte fisiológica. Pues con esto terminamos. Mira, si alcancé en tiempo más o menos. Está bien. A ver, nomás déjenme ubicar dónde veo las preguntas. Hola, doctor. Hola. Daniel Aranda, ¿se puede retirar? Sí, no hay problema. Por favor, pásenme un justificante al respecto. ¿Preguntas, chicos, al respecto? Por ahí tenían unas preguntas, doctor. Sí, Sí, es lo que están estoy en el tratando de chat. ubicar. Sí, ahí va. Dice Jesús Castro que si el transportista, me imagino que el conductor debe tener alguna capacitación. Sí, claro, como lo mencionábamos, sí debe tener capacitación al respecto, que sepa eh, cuestiones al menos básicas de la etología de los animales, o sea, de su comportamiento y también de su manejo, ¿no? Aparte de conocer adecuadamente el vehículo, de cómo, pues seguramente nos ha pasado a todos, ¿no? Que andando en el camión, en el 380, ¿no? De repente se amarran y nos movemos todos los que vamos adentro. Pues igual les pasa a los animales, ¿no? Debe estar capacitado, por supuesto. Sí, es una pericia la que se necesita bastante ágil, porque como dice, son animales vivos
y estos pues no tienen ninguna condicionamiento de razón, entonces se mueven y qué bárbaro, es una especie de barco en la carretera cuando Así sucede esto. es. Entonces se ocupa Sí, mucha pericia del conductor. Aparte, bueno, debe de estar pues calificado, me imagino, ¿no? Porque pues tiene que estar haciendo revisión de que realmente vayan vivos, de que no tengan, así es. no tenga alguno ahí tirado para que lo esté checando, ¿verdad? Sí, por Bien. supuesto. Otra pregunta de Fátima Lisbeth dice, ¿cómo se realiza la eutanasia en equinos? Yo me imagino que está hablando del sacrificio. Ajá. Bueno, sí, sí, supongo que sí, yo también me quedé pensando a qué se refiere, ¿no? Bueno, en equinos hay que considerar que para nuestro país, aunque la norma lo acepta como animal de abasto, perdón, pero para nuestro país no es muy común que lo sea. Incluso la Secretaría de Salud tiene cierta reticencia a que se consuma la carne de caballo, al menos aquí en Jalisco. En otros estados no. Eh, y puede haber, debemos de tener la consideración de que su propósito zootécnico no es el abasto de carne. Entonces, eh, si nos referimos en términos de eutanasia porque sufrió una fractura, por ejemplo, no propiamente que lo hayan llevado al rastro para que sea sacrificado por los métodos tradicionales, la norma incluso contempla que pueda utilizarse como sacrificio de emergencia, en ese caso, la utilización del calibre 22, que no es muy recomendable por el riesgo que puede representar. Eh, Debe de realizarse en una superficie que tenga tierra suelta, por ejemplo, para que absorba el impacto y evitar el riesgo de algún rebote de la bala, ¿no? Ese podría ser uno pensando en